una de las bendiciones más grandes de todos los hispanos que llegamos aquí son las remesas, ¿verdad? Ayudar a la familia. Pero alguna vez soñaron con que su dinero iba a alcanzar almas en Polonia. Polonia. Yo les digo a ustedes que es la inversión más grande que se puede hacer. No solamente porque nosotros lo hacemos, sino porque lo ordena la palabra de Dios. La palabra de Dios, no vamos a hablar de la necesidad, obligación, mandato de ir a ser discípulos y alcanzar a otras naciones, comenzando en nuestra Judea, nuestra Samaria, nuestro Jerusalén, pero hasta el fin del mundo. Todo el mundo lo sabe a través del discipulado, hablamos a través de las prédicas, a través de lo que dice la palabra de Dios, pero Dios nos ha bendecido. Nosotros vivimos en una nación donde, aunque seamos pobres, cuando nos comparamos con aquellos que viven en el lugar de donde hemos venido, hemos sido bendecidos. Especialmente los que son hijos verdaderamente de Dios, que ven la mano de Dios obrando y proveyendo. Déjenme decirle algo acerca de mí, antes de entrar en el concepto bíblico de financiar a las misiones, que es lo que nos compete hoy como primer día de conferencia. Yo cuando decidí salir de mi país, venir a este país, venía con muchas ideas e intenciones. Y una de ellas era hacerme rico. ¿Verdad que los médicos se hacen ricos aquí? Y Dios me hizo rico. Me hizo rico, pero me convenció también de que yo había venido a este país como misionero. Nada de lo que está pasando en la historia de esta nación, ni en la nación, ni cualquier nación del mundo, en cuanto a la inmigración, la migración, en cuanto a la frontera, escapa del conocimiento de Dios. Dios sabía que Estados Unidos se iba a convertir en el campo misionero para los hispanos más grande del mundo actualmente. Posiblemente los americanos todavía no se han dado cuenta de eso. Yo hablo de los hermanos cristianos americanos, algunas iglesias sí lo han hecho. Pero cuando los hispanos llegamos acá y conocemos al Señor, porque no vinimos aquí por el Señor, eso es una realidad. No venimos a este país ni pensando que nos íbamos a salvar, o si éramos cristianos pensando que íbamos a vivir para Cristo. Íbamos a vivir para nosotros, a tener lo que nunca habíamos tenido, para disfrutar, para que nuestros hijos tuvieran, crecieran, llegaran a donde nosotros no habíamos llegado. Eso es una realidad. Eso es una realidad que no la vive el americano. El americano nació aquí y todo lo toma por sentado. Todo lo toma porque sí, ese es su país y tiene todas esas posibilidades. Pero nosotros sabíamos que aquí se podía y por eso vinimos. Y eso hace que la obra sea difícil, porque es difícil vivir para Cristo en esta nación. Es difícil. Pero es difícil porque nosotros no hemos interiorizado que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, igual que decía Pablo. De la misma manera que lo decía Pablo. En la medida que esa mentalidad vaya cambiando, la iglesia se va a llenar y las misiones van a ser mucho mayores. Yo doy gracias a Dios que a pesar de que somos pocos, hemos sido fieles con las misiones. Pero es bueno de tiempo en tiempo, y lo hacemos en cada conferencia misionera, recordar que lo que hacemos es lo mejor que hacemos y que cooperar con las misiones es mandato y que es bíblicamente establecido que nosotros financieramente apoyemos a aquellos que van cuando nosotros no podemos ir. Nosotros recibimos de Dios todo lo que tenemos, pero nosotros pensamos que por la razón que vinimos a este país, lo que recibimos no es precisamente para eso. Repito, yo doy gracias a Dios porque hasta ahora los compromisos que hemos hecho, no digo que a lo mejor los compromisos pudieran ser más grandes, los compromisos pudieran ser para tener más misioneros, los compromisos pudieran ser darle más a los misioneros, no, pero los compromisos que se han hecho se han cumplido y yo lo doy gracias a los hermanos que han estado cooperando en ese sentido. Pero quiero también recordarles que esto es un mandato de Dios.
el apoyo misionero a la obra. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos damos cuenta que aunque en el Antiguo Testamento no existía el almighty dólar, que es el que tanto nos agrada y el que tanto nos gusta para poder hacer todo lo que queremos hacer, especialmente lo que no podíamos hacer antes. En aquellos tiempos sí existía la oveja, el caballo, el camello, la cosecha, y por todo había que traerle ofrendas a Dios. Por el pecado, por la paz, por la bendición. Por todo había que traerlo. Y de eso vivían los que predicaban la palabra de Dios, que eran los levitas. De la misma manera los profetas y los otros también se beneficiaban de todo lo que salía de las personas. Dios en el Nuevo Testamento, después de haber creado su iglesia, nos pide a nosotros que cooperemos con aquellos que van a otras partes del mundo a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Yo digo que yo vine a este país de misioneros. Yo no sé cuántos pueden decir eso. Yo sé que es muy difícil decir, oh, yo me equivoqué. Yo vine por una razón, pero Dios tenía un plan. Y cuando llegué aquí y conocí el Evangelio, pues Dios me enseñó entonces que yo tengo que ayudar para que ese Evangelio siga adelante. Aunque ese no sea su pensamiento, aunque usted no sea misionero, si usted es hijo de Dios, su mentalidad del sacrificio vivo tiene que cambiar. Y nosotros tenemos que cooperar con las misiones porque esa es la labor de la iglesia. Hermanos míos, el concepto de apoyar financieramente a las naciones a través de nuestro dinero no es un concepto nuevo. De hecho, aumentar el apoyo a las misiones tiene una larga y distinguida historia bíblica. A lo largo de toda la palabra de Dios, Dios nos llama a su pueblo a dar de manera sacrificial para que los misioneros puedan vivir por el mundo para dar gloria. ¿Por qué sacrificial? Porque con ese dinero que nosotros damos a las misiones, a lo mejor nos podemos comprar algo, a lo mejor nos podemos comer algo, a lo mejor podemos ayudar a algún familiar en otro país, cosa que no está mal. Pero si ponemos a Dios en primer lugar y sabemos que lo que nosotros damos se invierte de esta manera, estos hombres y mujeres, estos matrimonios, estas familias enteras, no han decidido ir a hacerse ricos a ninguna parte. Vivían en Estados Unidos y eso es un concepto que nosotros tenemos claro para que ustedes siempre tengan modelo y ejemplo. Escoger misioneros que sean hispanos. A este, que parece un poco más loquito que los demás, se le ocurrió aprender otro idioma e irse a Polonia. Pero él es dominicano, ¿verdad? El hermano Lemuel es dominicano. Ahora, miren cómo comienza esto. Nosotros llegamos de Cuba también pensando tener mucha plata y ayudar a mucha gente. Y Dios nos cambió el corazón. Y aunque no hemos dejado de ayudar a la gente, entendimos que había que trabajar, pero había que trabajar también para que la obra de Dios siguiera adelante. Mientras trabajábamos, sacábamos de ese tiempo que todo el mundo tiene 24 horas. Mientras trabajábamos para suplir para la familia, entre iglesia e iglesia, porque ya habíamos sido pastor, tuvimos que ir a trabajar a una escuela cristiana, pero la escuela cristiana daba para vivir, pero podíamos trabajar como lo habíamos hecho antes, de manera secular, en otro lugar que no fuera cristiano, para que la familia tuviera más y para ayudar a mucha más gente. Es una realidad. Pero decidimos que teníamos que trabajar por lo que necesitábamos, porque Dios iba a suplir, y que en ese tiempo libre teníamos que servirle al Señor. Y empezamos a servirle al Señor y a enseñar a un grupo de hispanos en una iglesia americana, y ahí estaba ese joven. Habían otros y entre ellos había uno que hoy es el pastor de la iglesia donde nosotros conocimos a Cristo. Pero este parece que es más loco que los demás. Dice que Dios lo había llamado a Polonia. Tiempo, energía, recursos invertidos
nunca serán perdidos cuando se hace para la gloria y la obra de Dios. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Dios llama a su pueblo a dar de manera sacrificial. Porque es un sacrificio quitarle a un gozo, a un gusto, a algo que en realidad no necesitamos, pero que lo queremos para que otros puedan ir a llevar la palabra de Dios. Ser cristiano significa dar. Y no quiere decir que nos demos sin medida, que nos demos despiadadamente, que nos olvidemos de nuestras necesidades, que nos olvidemos de la gente que depende de nosotros. Quiere decir que también, a pesar de ello, damos para que la obra de Dios siga adelante. El cristiano es cristiano porque Dios dio. Y no es ninguna redundancia. Dio a su Hijo, dio la oportunidad de conocerle, dio de su salvación, dio de la eternidad, dio acerca de lo que no podíamos pensar ni podemos comprar. Dios es todo dar. A lo mejor por eso viene la palabra en español Dios, de dar, no sé, yo creo que no. Yo creo que eso es una palabra bien original. Pero Dios a base de todo tiene que ver con dar, todo lo que tenemos, lo creas o no lo creas, le seas obediente o no, busque de Él, ayude a las misiones, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Nada es tuyo, si eres de Dios, todo lo que tú eres es de Dios. Nosotros somos los mayordomos y lo mejor y más correcto es hacer una mayordomía correcta, es hacer una mayordomía adecuada con todo lo que Dios nos da. Es pensar en Dios cuando recibimos lo que recibimos. Dentro de ello, nuestra riqueza. Los cristianos están llamados, están obligados, mis hermanos, a desarrollar una mentalidad, un enfoque como el que se hace en los tiempos de guerra. Porque vivimos en medio de una guerra espiritual que dura miles de años desde que existe la raza humana y que no va a acabar hasta que Cristo venga. Esta es una guerra que no se acaba hasta que Cristo no regrese. En esa guerra, nosotros apoyamos sacrificialmente a los que están en otros frentes de combate que no tienen manera de tener los trabajos que tenemos nosotros. Ellos son los que están al frente y nosotros estamos en la retaguardia. Cuando nosotros examinamos la historia de las guerras en Estados Unidos y en otras partes, especialmente aquí durante las guerras, los que se quedaron atrás, incluyendo las mujeres, se sacrificaron su comodidad para ayudar a hacer su parte para que los que estaban en las trincheras pudieran seguir luchando. E incluso las grandes compañías de automóviles, las grandes compañías de equipos pesados, compañías de muchos tipos, se pusieron en función de la guerra y de ayudar a los que estaban en el frente de combate. Los cristianos no podemos hacer menos. Los cristianos no podemos quedarnos detrás porque vivimos también en una guerra. La guerra espiritual que se está librando en todos los rincones del mundo no merece menos que nuestro apoyo sacrificial, como lo hicieron en esas guerras los hombres que les tocó vivir. Dios ha bendecido a los cristianos. A los que vinimos en Estados Unidos, especialmente con la capacidad de, hermano, no será un lugar perfecto, pero no hay una remuneración económica, porque si no la gente no viniera para acá. La gente fuera para otro lugar. Y la gente a veces va para otros lugares porque no tiene otra opción. Pero si pudieran venir para Estados Unidos, vinieran para Estados Unidos. Y si no prende la televisión, los chinos, los africanos, todo el mundo está cruzando, todo el mundo quiere venir para acá. ¿Por qué es? ¿Por qué será? Definitivamente aquí se vive mejor. Al principio se pasa trabajo, al principio hay necesidades, el idioma no es el mismo. ¿Pero ustedes creen que los chinos están locos en venir para acá? No, ellos pasan la frontera porque ellos saben que aquí van a vivir mejor que en China. Ellos lo saben. Independientemente de aquellos que vienen a hacer otras cosas, ¿no? Porque tan malo es el querer aprovecharse de una situación que nos favorezca económicamente y que cambie nuestras vidas, como el tener envidia y querer acabar con un país porque digan que no es bueno, que tiene mucho dinero.
que es muy capitalista y que por tanto es malo. Al margen de todo eso, nosotros tenemos que pensar en aquellos que viven aquí y que dejando todas esas cosas deciden ir y llevar el evangelio a otras naciones. Y Dios lo sabía. Dios sabía que iban a haber hombres. Cuando Pablo comienza, lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Hoy no vamos a predicar el libro de los Hechos, pero lo vamos a ver a medida que continuemos. ¿Cómo? Pablo iba a otras naciones y dependía del apoyo de las iglesias para llevar allí la obra y plantar iglesias y que la obra de Dios siguiera adelante. Hemos sido bendecidos. Las iglesias estadounidenses son las más ricas de la historia. Hoy usted lo ve, hermano, que ¿sabe por qué las iglesias son ricas? Las iglesias americanas, Y nosotros los hispanos venimos aquí, pero ¿saben qué? Ni tristemente copiamos lo que nos da la gana. Copiamos lo que nos conviene, incluyendo los cristianos. Llegamos aquí, estamos y tenemos las mismas oportunidades que los americanos de trabajar, de subir poco a poco, aprender. El americano tiene ventaja porque nació aquí, conoce el idioma y todas esas cosas, es de acá. Pero cuando conocen a Cristo, cuando oyen el evangelio, se convierten en dadores alegres. ¿De dónde usted cree que una iglesia ahí en la calle Dairy Road acaba de construir un templo majestuoso? Y si va allí tiene 100 y tantos misioneros. ¿De dónde usted cree que la iglesia Calvary, la nuestra, la iglesia madre, tiene 150, 170 y pico de misioneros alrededor del mundo, recibiendo 100 pesos cada uno? ¿De dónde? Esta semana lo vamos a ver a ellos, vamos a ver a algunos de ellos hablar el miércoles y también el viernes. ¿De dónde sale ese dinero? De los miembros de la congregación que dan sacrificialmente a las naciones. La obra se mueve con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros no acostumbramos a predicar sobre dinero en la iglesia. Pero de tiempo en tiempo, cuando llegue el momento, hablamos de mayordomía sobre las riquezas. Usted es rico. Piensa en el que dejó atrás. Que aún usted le puede ayudar. Usted es rico. Pero ¿qué hay con las riquezas en gloria? ¿Qué hay con la salvación de los demás? ¿Qué hay con lo que podemos hacer para que otros vayan? ¿Es bíblico o no? Sí, hermano, es bíblico. Las iglesias en Estados Unidos son las más ricas en la historia. Financian el evangelismo global, no cabe duda de ello. Pero no podemos confundir las bendiciones financieras de Dios con una recompensa por nuestro buen servicio. Hemos sido bendecidos para glorificar a Dios. No para crearnos un consuelo, ni un estatus, ni una comodidad y una seguridad para nosotros mismos y que el mundo siga de cabeza para el infierno. Si hay tantas preocupaciones en nosotros cuando llegamos a este país, pero cuando conocemos a Cristo tiene que haber otra, que es que la gente se salve. Y eso lleva recursos. Tenemos que ser nosotros los que cooperemos para que otros, de manera libre. Si es cristiano, déjenme aclarar algo. Si usted es cristiano, el 10%, que nada es suyo. Pastor, por el 10% no está en el Nuevo Testamento. No, el Nuevo Testamento, todo lo que usted tiene es de Dios. Esa es la mentalidad del cristiano. De que de verdad ha recibido salvación, sabe lo que le espera y recibe las cosas de Dios. El que tiene una relación con Dios sabe que todo lo que tiene, por un problema económico, por un problema, déjenme decirle, yo no sé quién diezma y quién no diezma. No me interesa, es un problema de cada quien con Dios. Yo digo lo que dice la Biblia. Pero si todo el mundo diezmara, mucho más pudiéramos hacer. Pudiéramos llamar a un ministro de música, pudiéramos llamar a un ministro de jóvenes, mucho más. Yo estoy seguro que muchos más planes para atraer gente pudiéramos hacer. Pero la realidad es que en una iglesia, eso es estadística, no estoy hablando de ustedes. De toda la congregación, diezma un 10%. Quiere decir, el 10% de sus ingresos. Y contando con Dios para ofrendar, para dar en primer lugar, no en último lugar. Pero no estamos hablando de los diezmos, estamos hablando de las ofrendas. Son dos cosas diferentes. Eso lo digo, y nosotros no hablamos de dinero, nosotros no nos paramos aquí a pedir dinero para nadie. No. Nosotros hablamos de lo que dice la Biblia, diezmos y ofrendas. Y cuando hay una ofrenda decidida por la congregación, cuando comenzamos aquí, decidimos que íbamos a tener 3 ofrendas.
una misionera que no puede faltar. Tenemos que apoyar a otros que van donde nosotros no vamos. ¿Cómo va a ser eso? Las ofrendas son lo que usted decida en su corazón, porque Dios le ha prosperado. Pudiéramos decir con lo que le sobra. ¿Ok? Usted hace un compromiso. Tenemos la ofrenda misionera, que usted en esta semana va a decidir, con su tarjeta de fe, qué es lo que usted va a dar para apoyar a las misiones. Tenemos la ofrenda para el templo, para arreglos, porque con los diezmos y ofrendas, con los diezmos, se paga luz, agua, materiales, pastor. Pastor todavía no se paga completo, los americanos nos tienen que ayudar, ¿ok? Pero todos esos gastos que son responsabilidades financieras se pagan con los diezmos. Si se rompe algo que estaba previsto y no hay en los diezmos, tenemos una ofrenda pro templo. Que si hay que hacer una cruz, que si hay que comprar un equipo que no estaba planificado, que no estaba presupuestado, porque se rompió, por lo que sea, hay una ofrenda pro templo. Usted da esa ofrenda lo que usted quiere, lo que usted determine. Hay gente que no son parte de esta congregación y dan para esa ofrenda. Hay una ofrenda tercera que es la ofrenda para benevolencia. Pastor, la iglesia tiene que ayudar a los hermanos. Claro. ¿Y de dónde le van a dar? ¿Del pastor que no recibe salario? Tienen que, todavía de la congregación tiene que recibirlo del dinero de los hermanos. Cuando decimos la iglesia debe ayudar a los demás, la iglesia somos nosotros. Entonces tenemos una ofrenda y ahí la persona pone cuando quiere, lo que quiere. Pero la de misiones tiene que ser un compromiso porque esta gente está esperando cada mes comer con el dinero que nosotros le mandamos. Por cierto, ustedes saben que tenemos 5 misioneros. Hermano, es bueno que ustedes sepan que tenemos 5 misioneros. Yo sé que hay hermanos que no vienen los miércoles y las cartas de los misioneros se presentan los miércoles. Tenemos 5 misioneros. Y hay que saber sus nombres, hay que saber quiénes son. Porque allí va su dinero, allí va su sacrificio. Por eso les traigo estos videos y vamos a traerle más. La semana que viene tenemos 2 más. Para que ustedes sepan que cómo se está empleando, para que lo oigan de ellos mismos, el efecto que hace ese compromiso que usted ha hecho. Es increíble lo que Dios puede hacer con tan poco, pero es nuestra responsabilidad. La ofrenda misionera, las otras 2 ofrendas, la ofrenda de benevolencia que les estaba explicando, si un hermano de la congregación tiene una necesidad, tenemos una ofrenda para ayudarle. Usted nos trae el recibo de la luz, el recibo del carro roto. Yo creo que esto es parte de lo que tenemos que predicar también, que usted sepa cómo funciona la iglesia, porque es que nos vemos también tan poco que no hay tiempo de explicarlo. Y me he querido tomar este tiempo del mensaje, que no deja de ser bíblico, para que ustedes entiendan cómo funcionamos nosotros. Si un hermano tiene una necesidad, viene a la iglesia, y la iglesia tiene un reglamento para ayudarle, y le ayudamos. Pero con el dinero de los hermanos, porque de ahí sale, es la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Volviendo a la obligación y necesidad de apoyar a los misioneros de la manera que Dios ponga en nuestro corazón, tenemos que aprender que no podemos confundir las bendiciones financieras de Dios con una recompensa a nuestro buen servicio. Las iglesias locales deben centrar su tiempo y talento en el evangelio local y su tesoro en el evangelio global. El cristiano que no es partícipe de que otros se salven, no está haciendo nada en la obra de Dios. No está cumpliendo con el llamamiento de Dios. No está cumpliendo. ¿Saben lo que quiere decir? Todo el mundo habla de la gran comisión. ¿Saben lo que quiere decir comisión? Comisión. Una misión entre 2, donde participan 2, Dios y nosotros. Y nosotros. ¿Ustedes creían que era posible que un hombre de habla hispana fuera a Polonia y pudiera alcanzar a alguien para Cristo? Sí es posible, porque Dios no se equivoca, pero tiene que ser con el apoyo de nosotros. Para eso Él nos bendice a nosotros, estando en Estados Unidos. A lo mejor si yo estuviera en una iglesia en Palmarito de Guamuta, a lo mejor no les hablara así, les hablara de otra manera. Pero en Estados Unidos no hay nadie que venga a compararme el estatus que se adquiere acá, aún de los más pobres, con el que existe en ningún otro país. No existe. A no ser los ricos que hay en otros países, que esos son ricos, donde quiera que estén.
Hemos bendecido para glorificar a Dios, mis hermanos. Cuando vamos a la Escritura, buscando lo que es el tema de nuestra conversación, que es el apoyo financiero de las misiones, la responsabilidad bíblica, encontramos ahí enseñanzas de todo tipo. Ya vimos enseñanzas del Antiguo Testamento. La obra de Dios era a base de dinero. Le repito, no existía el almighty dólar, pero existía el caballo, la liebre, el conejo, la paloma, y todo. De eso se vivía, con eso se comerciaba. Y Dios exigía que de todo eso se diera. Imagínense ustedes que Dios nos diga por cada bendición: pastor, ore porque tengo el COVID. Por un ejemplo. Y que oremos y que Dios lo saque del COVID. Que usted tuviera que traer una ofrenda por haberlo sacado del COVID. No cupieran, por todas las bendiciones que recibimos, no cupieran las donaciones en este templo. No sabríamos qué hacer con eso. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Es el 10% de sus ingresos, si usted es cristiano. Y las ofrendas que la iglesia decida. En este caso nosotros estamos hablando de la ofrenda misionera. Ofrendar para las misiones es nuestra responsabilidad también, en la medida que cada quien pueda, Ahora, ¿qué nos enseña en el Nuevo Testamento? Cuando vemos al más grande de los misioneros, el primero, el apóstol Pablo. Y déjenme decirle que hay mucha confusión en cuanto a lo que Pablo dice. Pablo nos habla a nosotros, y muchos lo dicen por ahí, de la necesidad de hacer tiendas. Y todo el mundo le dice al misionero y al pastor: ¿por qué no se van esos misioneros perezosos y se ponen a hacer tiendas en vez de pedir dinero, empezar a hacer campañas y se mantienen a sí mismos, como lo hizo el apóstol Pablo? Déjenme decirle una experiencia que yo tuve. Cuando yo me convertí, yo era miembro de una iglesia bautista del sur. Ellos tienen su manera de hacer misiones totalmente diferente a nosotros. Yo considero que la manera nuestra es bíblica. Usted, la iglesia, escoge el misionero, usted decide cuánto darle. En algunas denominaciones eso es diferente. Los bautistas del sur, ellos escogen los misioneros, ellos le dicen dónde van, ellos le pagan y la iglesia tiene que darle a la convención el 10%, una cooperación que tiene que ser a partir del 3% de todo lo que recoge. Pero la iglesia no conoce a misioneros. La iglesia no sabe en realidad, pero ustedes tienen 5 o 6 misioneros que ustedes decidieron, que ustedes escogieron y que ustedes apoyan mensualmente con la cantidad de dinero que sea. Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero que sentimos, porque empezamos a entender que Dios nos había traído de misioneros, pero no estábamos claros dónde. Lo primero que sentimos fue que Dios quería porque fuéramos misioneros. Y como éramos una iglesia bautista del sur, fui a la convención bautista del estado de la Florida. Y me reuní ahí y le dije: mire, yo quiero ser misionero, pero yo no necesito dinero ninguno. Yo voy de médico a 36 países que aceptan mi título. Y yo y mi esposa vamos a trabajar de médico y nadie nos tiene que dar un kilo. ¿Verdad? Si tú trabajas de médico en un país y cuando sales del hospital o en el hospital o delante, le dice a la gente en el nombre de Dios y le dice: eres un misionero y puedes dirigir una iglesia, ¿verdad que se puede? Ustedes que han estado en otros países y que son de otros países, se puede. Imagínense llegar a un pueblecito allá en El Salvador, llegar a un pueblecito en Ecuador y decir: yo soy médico, voy a trabajar aquí, le voy a dar buenos precios, pero déjenme predicarle el evangelio. ¿Saben lo que me dijeron? Usted está equivocado. Donde quiera que vaya un misionero, hay que darle la bendición a las iglesias de apoyar y sustentar a ese misionero, porque usted le está quitando lo que dice la Biblia a las iglesias. ¡Ups! Me dijeron que no, que yo tenía que ir a las iglesias, que yo tenía que presentarme y que ellos decían dónde me vendaban, porque son bautistas, dónde te iban y cuánto te iban a pagar. Porque es responsabilidad de las iglesias. Usted está equivocado, no es responsabilidad suya apoyarse en una misión. Si usted quiere hacerlo, vaya a hacerlo. Pero no en el nombre de nosotros. Nosotros vamos por la Biblia. ¡Wow! Y la Biblia dice que las iglesias tienen que apoyar a las misiones. Es su responsabilidad financiera. En los tiempos de Pablo, mi hermano,
él era como profesor, una de las profesiones que tenía, un fabricante de tiendas, pero un fabricante de tiendas de campaña bien informado. Él nunca animó a los misioneros a ganarse el dinero a su manera. De hecho, todo lo contrario. Hizo lo que hizo porque no habían iglesias. Pablo no tenía iglesias establecidas grandes, no tenía grandes necesidades familiares, no tenía familia. Dios lo usó de esa manera especial. Pero él enseñó a las iglesias que debían apoyar financieramente a los siervos del evangelio a tiempo completo. La gente asume erróneamente que Pablo siempre apoyó su ministerio haciendo tiendas de campaña. Eso no es verdad. Ese no era su método preferido. Pablo comenzó haciendo tiendas de campaña, pero renunció tan pronto como llegó el apoyo de la iglesia. Porque el apoyo de la iglesia no era bendición solamente para Pablo, ni lo es para los misioneros que usted apoya. Es bendición para todos los que participan. Para todos, para Pablo, el concepto de independencia financiera y el concepto de autoridad apostólica iban juntos, estaban entrelazados. En la pelea de Pablo con sus detractores, allá en Corintios, en el capítulo 8 de Corintios, el capítulo 9, perdón, los versículos del 1 al 8. Pablo tiene una discusión y les dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No ha visto a Jesucristo nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? O sea, se convirtieron por Pablo. Son su obra en el Señor. Conocieron a Cristo, conocieron del perdón por Pablo. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan, dice Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Una esposa y por tanto mantenerla. Porque los misioneros tienen su esposa, ¿verdad? O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Dice que habían 3 niños hablando y el niño le dice al otro, mi papá es ingeniero de la NASA. Mi papá trabaja ahí con los cohetes. Dice el otro niño, mi papá es médico. Mi papá trabaja en el hospital. Dice el otro niño, mi papá es pastor bautista, mi papá no trabaja. Créanse eso. Pero esa es la mentalidad de la gente, que el pastor y el misionero no trabajan. Esa es la realidad. Dice, solamente yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. No, todos los que sirven al Señor. ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? Están en una guerra. Para un dominicano, ¿usted cree que no es una guerra? Meterse en Polonia ahí pegado a Ucrania. Dice que Putin ahora le va a entrar a Polonia. Con sus hijos están ahí como los vieron. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Yo no voy a diezmar, yo no voy para que coma el pastor y coman los misioneros. No. ¿Y quién plantó esa viña? Yo no hablo de dinero, pero cuando le hablo con sinceridad. Porque yo no quiero que ustedes ni se pierdan la bendición, ni caigan en condenación porque le roben a Dios, como dice la Escritura. ¿Quién apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Wow, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que hay que vivir de hacer tiendas? No, hay que vivir de rebaño. ¿Ustedes engordan como ovejas? Porque yo los alimento. O en estos casos el misionero alimenta. Pero entonces pues hay que quitarle la lana. ¿Qué país que le dicen lana al dinero? Hay que quitarle la lana. Hermano, lo cierto es que Pablo en ningún momento dijo que el misionero tenía que irse a trabajar y él era el misionero por excelencia. Él argumenta a favor de que la iglesia apoye a los trabajadores del evangelio. La iglesia de Corintios estaba en una temporada de abundancia. Y nosotros vivimos en iglesias ricas, ¿ok? Si no somos más ricos porque no hay diezmo, ¿verdad? La iglesia de Corintios
necesitaba conocer de la bendición financiera que no era para ellos, sino para compartir con otros trabajadores cristianos necesitados. A lo largo de todas las epístolas, a lo largo de toda la escritura, Pablo fomenta claramente el apoyo financiero de los misioneros y pastores a través de la iglesia. Instruye a los Gálatas, por ejemplo, allá en Gálatas 6, en el capítulo 6, y les dice: el que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que le instruye. ¿Cuáles son los bienes? ¿Qué cosa es comunique? ¿Saben de dónde yo como? Esos son mis bienes. ¿Saben de yo dónde tengo un carro? ¿Saben de dónde yo tengo una casa? De ustedes. Si ustedes no lo consideran justo, porque no soy el adecuado, es decisión de ustedes. Pero si dicen que soy el pastor, y si dicen que esos son sus misioneros, es responsabilidad de ustedes, sinceramente. Si se ponen bravos y a partir de hoy dicen que no, Dios va a suplir. Pero no le diga que no va a dar nada porque Dios va, dice el pastor que Dios va a suplir. No, yo sé que ustedes aman a su pastor, pero necesitan ser exhortados también, ¿verdad? Porque no solo es el pastor, es la ofrenda misionera. El cuerpo de la iglesia debe apoyar financieramente a los maestros de la fe. Cuando Pablo habla allá en Primera de Timoteo, él cita a Lucas 10:7, que dice, y posar, primero vamos a los años que Pablo hace referencia cuando va a Timoteo. Dice, en Lucas 10:7 le dice: y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En Mateo 10:10 dice: ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni borbón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando en Timoteo le habla acerca de esto, está recogiendo el sentir de estas dos porciones. Y allá en Primera de Timoteo le dice a la iglesia, porque la escritura dice: no podrás, en Timoteo 5:8, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Hermano, esto es simple. ¿Usted cree lo que dice la Biblia o no lo cree? Porque yo tuve que pasar por eso. Yo tuve que decidir si yo creía lo que decía la Biblia en cuanto al dinero, a la riqueza, o si viví la vida cristiana como a mí me agradaba, sin tener que darle nada a nadie ni cooperar con nadie. Eso es simple, eso es sencillo. Pero eso trae grandes responsabilidades. Eso trae graves consecuencias. Olvidarse del misionero, olvidarse de la cooperación. Como les decía, mis hermanos, ser cristiano significa dar. En la carta del apóstol Pablo a los romanos nos damos cuenta, sin hacer mención de muchos versículos, especialmente Romanos 16:1-2, pero sin ir muy lejos, Pablo todo lo que dijo fue pidiendo ayuda para que cuando él llegara, encontrara ayudante, encontrara que su trabajo era financiado, cuando él llegara a España. Él estaba sentando las bases, hablándole, diciéndole, para que cuando él llegara ya tuvieran un sustento para él. Hubo un comentarista bíblico que dice que según algunos eruditos, la razón principal de Pablo para escribir la carta a los romanos era establecer una relación con los cristianos romanos para que le apoyaran financieramente su misión de plantar nuevas iglesias en España. Nunca fue la voluntad de Dios a través de Pablo decirnos a nosotros que el misionero era un problema del misionero. Es un problema de las iglesias. Gran parte de los escritos de Pablo, como hemos dicho, no se centraron en los misioneros que cuidan de sus propias necesidades financieras, sino más bien en el deseo de Pablo de que la iglesia proveyera para los misioneros. Esa es la voluntad de Dios. Ese es Pablo, el más grande misionero. Pero todavía hay un misionero más grande que Pablo. Todavía hay un misionero que dejó su trono de gloria. Lo dejó todo por venir aquí a morir por ti y por mí, a dar su vida. No hay un misionero más grande que Cristo. ¿Cuánto viajó? ¿De dónde viajó? ¿Qué dejó? Cristo no vino de ningún pueblecito muerto de hambre como nosotros. Cristo vino del mismo cielo a vivir más pobre 100 veces que cualquiera de nosotros. ¿Cuánto era el salario mínimo en los tiempos de Jesús?
¿Qué carro usaba Jesús? Dicen que un Honda. No, dicen que un Honda Accord, porque eso eran los americanos, pues, se metieron los discípulos. ¿Cuál era el carro? A vivir en un camello. ¿Ha vivido usted alguna vez? Yo lo voy a poner. Usted, porque yo pude. ¿Usted se ha montado en un camello alguna vez? Mejor que lleve pamper, porque sale de ahí sajonado. No tenía teléfono, no tenía internet, no tenía nada. Venir a vivir en esas condiciones para morir como murió, sin haber hecho la millonésima parte de lo que usted hizo en cuanto a pecado. ¿Qué millonésima parte? Nada de lo que usted ha hecho, nada, ni más simple de los pecados. Perfecto. Por el contrario, a dar su vida por usted y por mí. Que usted es una misión más grande que esa. Pero ¿cómo la gente se va a enterar? A través de los hombres y mujeres que van. ¿Vale la pena apoyarlos o no vale la pena apoyarlos? Gran parte, como les decía, de los escritos de Pablo eran para que la iglesia entendiera esta bendición. Y Jesucristo lo apoya, Jesucristo lo prueba. Jesucristo vino de la casa de un carpintero de clase trabajadora. Sin embargo, eligió una vida en la que él y sus seguidores a tiempo completo dependían de la contribución de aquellos que apoyaban su misión. En Mateo 10 se habla de esto. ¿De qué ustedes que vivían los discípulos? Pastor, pero andaban con Jesús para arriba y para abajo y dejaron de pescar. ¿Y quién los apoyaba? ¿De qué vivían? ¿A quién se ha puesto a pensar en eso? El ministerio de Jesús fue financiado por aquellos que recibieron su enseñanza. Hasta los taxis proveyó el Señor para pagar. Las mujeres retratadas en el pasaje de María y Marta pagaban los gastos para que Jesús viajara a las ciudades trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Sí, Jesucristo podía multiplicar peces, panes y alimentar a la cantidad que quisiera, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, la parte que podemos. Jesucristo hace lo imposible. Estaba frente a la tumba de Lázaro. Y Jesucristo les dijo, yo lo voy a resucitar. Pero quiten la piedra y sáquenlo. Pero Jesús, pero si tú vas a resucitar al estado completo. No hay una parte que nos toca a nosotros. Hay salvación. Cristo murió y pagó lo que no podía hacer nadie. Nosotros nos toca írselo a decir a los demás. Y allá es donde van los misioneros. Jesús instruyó a los discípulos a confiar en los demás mientras ministraban. Repitió lo que dijo en Mateo 10, 5, 15, lo repitió en Lucas 10, 7, cuando envió a los 70 creyentes, mis hermanos, que debían mantenerse a sí mismos. No debían mantenerse a sí mismos, debían vivir de lo que le iban a dar. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, quiere que acudamos a Él con nuestras necesidades. Como nuestro fiel Padre está ansioso por satisfacer esas necesidades. La forma de Dios de difundir bendiciones a sus trabajadores a tiempo completo es proporcionada a través de las bendiciones que tiene la iglesia de participar, la iglesia de dar. Miren las palabras de Pablo a los filipenses allá en el capítulo 4. Todo lo que dice acerca de ellos. Dice, mas en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin ha florecido vuestro cuidado de mí. Wow, qué alegría para un pastor ver que la gente suple para que podamos trabajar, para que los misioneros puedan mantenerse. De lo cual también estaba ahí solícito, pero os faltaba la oportunidad. ¿Saben qué? La iglesia en los primeros tiempos querían apoyar, querían trabajar, pero todavía no habían abierto suficiente iglesia para apoyar. Y cuando se dio la oportunidad de apoyar a Pablo, apoyaron a Pablo. Pero Pablo les aclara algo que yo quiero aclararles, mis hermanos. No lo digo porque tenga escasez. Ustedes pueden decir lo que quieran de mi vida, pero escasez no tengo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Sé tener escasez y sé tener abundancia.
Yo fui tuerto en casa del ciego, fui cabeza de león y cola de ratón. Pero de nada de eso me quejo. Soy contento con cualquiera que sea mi situación. Así piensa el misionero. Así mismo piensa todo misionero. Dice Pablo, sé tener escasez y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así por altura como para hambre. Para tener abundancia como para padecer necesidad. Hoy no voy a diezmar, hoy no voy a cooperar. Dice el pastor que él está acostumbrado a pasar hambre. Así que pase hambre. No, eso no es lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy exhortando para que esos hombres tengan lo que necesitan para vivir en esos países. Tenemos 6, acuérdense. No hay por qué no sabérselo de memoria. Para orar por ellos, para que ellos utilicen el dinero bien, para que podamos darle. No hay necesidad. Esta es una semana para pensar en aquellos que hacen la obra de Dios, dejándolo todo en este país. Tenemos al hermano Hernández, allá en Guatemala, su familia, por cierto, su esposa ahora está embarazada otra vez. Venir de México para que ahora el hijo el tercer hijo vaya a nacer en Guatemala. ¿Qué tipo más bruto? Se casa con una americana. ¿Y por qué no se queda aquí si se casó con una yuma? Como dirían. Allá está en Guatemala. Tenemos la hermana de Dulce, los Eastwood. Una compañía de anestesia. Ustedes no tienen idea del dinero que eso da. Una compañía de anestesiología privada. Ustedes no tienen idea del dinero que eso da si no han trabajado en un hospital. Allá está en República Dominicana. Ayer le hicieron al esposo, tuvo que venir corriendo para acá, le hicieron un cateterismo, porque están en República Dominicana, pero no tienen seguro médico. Porque saben lo que hizo el gobierno, a todos los misioneros ahora los obliga a tener Obamacare. Y nosotros no tenemos nada. Los bautistas independientes no queremos nada del gobierno, no sé las otras denominaciones. Y el Obamacare es un seguro del gobierno. Pero hay muchos misioneros que sí reciben para pagar su seguro. Ellos no tienen seguro. Gracias a Dios, Dios proveyó y le hicieron un cateterismo del corazón por 800 pesos. Algo que vale como mínimo 2.500. Allá están en República Dominicana con sus niños. Nosotros lo apoyamos. Son 100 pesitos mensuales, son pesos gracias al sacrificio de ustedes. Gracias al sacrificio de ustedes. Dice Pablo, sé tener escasez, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, sí para altura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo no sé, todo el mundo viene y dice que aquí pasa trabajo, qué sé yo, pero definitivamente todo el mundo empieza a engordar. Quiere decir que estaba mejor que antes, ¿verdad? Sin embargo, dice Pablo, sin embargo, bien hiciste al comunicar conmigo en mi aflicción. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia comunicó conmigo. Quiere decir, participó en la comunión a través de darle. En el asunto de dar y recibir, dice la Escritura, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste lo necesario una y otra vez. Era la voluntad de Pablo que nosotros nos apoyáramos. No, mentira. Es historia de que los misioneros que se vayan a hacer tiendas, te dicen algunos por ahí. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, perfume de dulce fragancia, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Ja! ¡Qué alegría! Cuando un misionero se para y dice, lo que estamos haciendo es gracias a su ayuda. ¡Qué alegría! A mí se me salen las lágrimas todas las conferencias cuando oigo a los misioneros. Yo no sé usted. Pero yo cada vez que lo veo, por eso yo no sé si se dan cuenta, como el pastor es aquí el que dirige la decisión de escoger a los misioneros, y lo hago para testimonio de ustedes también. A ustedes, que cada vez que escogemos un misionero, generalmente un misionero hispano, que vino aquí a disfrutar las benevolencias,
las bendiciones financieras. Este también es otro casado con una americana, no tenía que irse para ningún lado. Y lo dejan todo y se van a hacer la obra misionera. Hermano, ¿vale o no vale la pena ayudarlo? ¿Vale o no vale la pena hacer un compromiso? Por favor, voy a buscarme a Dulce. ¿Vale o no vale? Jesús instruyó a los discípulos a confiar en los demás mientras ministraban, como leímos allá en Mateo 10. Repitió esto en Lucas 17, cuando envió a los 70 creyentes. Los que envió no debían mantenerse a sí mismos, mis hermanos. Jesucristo, la máxima enseñanza. El concepto de que la iglesia apoye financieramente a los misioneros y pastores no se limita al Nuevo Testamento, también el Viejo Testamento, como vimos. Pero Pablo terminó ahí en Filipenses y le dijo: mi Dios suplirá todo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. A aquellos en Filipenses que estaban participando de las ofrendas, dice que a ellos les va a suplir todo lo que les falte. Que no es precisamente con dinero, porque sabemos que Dios suple muchas veces sin que nosotros tengamos que abrir el bolsillo para nada. Y al Dios Padre sea nuestra gloria, a Dios Padre nuestro sea gloria por siempre, jamás. Hermanos, es mucho lo que podemos decir para exhortarlos a apoyar a estos hombres y mujeres, estas familias. Es mucho, pero esta semana es para recapitular, para exhortación, para que disfrutemos lo que Dios está haciendo a través de nuestro dinero. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de un compromiso. Un compromiso que se mantiene, aunque usted se ponga bravo y se vaya de la iglesia, o si se muere, no vamos a pedirle que nos mande nada de allá, ¿ok? Pero, hermano, es un compromiso por un año hasta que tengamos la otra conferencia. ¿Cuánto usted puede ayudar? ¿Cuánto Dios le ha puesto en el corazón después que diezmó? Si es cristiano. Por supuesto, esto no es para los cristianos. Los que no son cristianos no tienen la idea de la magnitud del apoyo a estos hombres y mujeres, a estas familias que van a esos lugares. No la tienen, hermano. Es inconcebible que podamos decir, con el poquito dinero que yo doy, un polaco se ha salvado y ha venido a Cristo. ¡Wow! ¿Quién lo iba a decir? Nadie está en contra de las remesas. Nadie está en contra de que usted ayude a nadie. Nadie está en contra de que usted se compre lo que le da la gana. Pero si Cristo lo salvó, piense con la mente de Cristo.